Gracias, que sigue con nosotros. Es importantísimo saber cómo vamos en el mundo, cómo está, porque estamos interrelacionados finalmente. Estamos en una aldea global, ya una idea muy vieja dentro de, ¿cómo se llamaba? El de la aldea global. Bueno, estamos interrelacionados, ¿no? La cuestión es que tenemos al maestro Ernesto Rodríguez Amari, ecuatoriano, criminólogo y especialidad en ciencias internacionales desde Lovaina, en Bélgica. Lo saludamos y le damos las gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro Ernesto. En principio, preguntarle cuál es la situación. Hasta los datos que han fluido hacia México es que está por encima de las 5,000 personas fallecidas en Bélgica solamente y 35,000 contagios. Esto hace un porcentaje un tanto significativo de personas fallecidas, pero usted nos dirá. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. La situación en Bélgica es preocupante. En realidad estamos sobre los 5,000 muertos y más de 30,000 contagios. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que Bélgica tiene un sistema de salud que está considerado entre los mejores del mundo, tal vez el tercero o el segundo. Eso quiere decir que tenemos alrededor de 1.700 camas en cuidados intensivos, ¿sí?, con todos los instrumentos para poder atender a las personas. ¿Qué fue entonces lo que crea esta, bueno, una es la capacidad hospitalaria, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que crea que se haya disparado en esos porcentajes el perjuicio o los daños del COVID? Entre las posibles razones, Bélgica comenzó una semana después que Italia la cuarentena. Y la cantidad de contagio que hubo fue justamente que no comenzamos a tiempo. Lamentablemente, dentro de los diferentes países de la Unión Europea no hubo la coordinación que tenía que haber, porque un momento que ya comenzó Italia y comenzó España, los países de la Europa del Norte, como es Holanda, Bélgica, Inglaterra, que lamentablemente ya no forma parte de la Unión Europea, y también los países de Noruega, Finlandia y Suecia, cada uno por su lugar comenzaron a tomar diferentes medidas. Bélgica optó por tomar la cuarentena, una cuarentena un poco no tan fuerte como han tomado otros países. Las personas pueden salir a caminar, máximo 1 o 2 personas con una distancia de 1 a 2 metros, porque lo contrario vimos una escalada en lo que se podría decir la violencia intrafamiliar, que es otro de los efectos secundarios de la cuarentena. Son problemas muy complejos. Bélgica no estaba preparado para asumir esta responsabilidad como ningún país dentro de la Unión Europea. Y ahora lo que se está preguntando es un posible plan Marshall para dar frente a lo que es una recesión inminente de la Unión Europea. Sí, hay diferentes países que están pensando en una nueva versión del plan Marshall, que recuperó la economía después de la Segunda Guerra Mundial. En México no se ha hablado absolutamente sobre este tema, ¿no? Hay muchos aspectos en relación a eso. ¿En qué fase se encuentra Bélgica en este momento? ¿Ya superó la parte pico de esta contingencia, la parte más alta de la curva? ¿Están en fase 3? ¿En qué momento se encuentra? En este momento se encuentra Bélgica. La mayoría de virólogos han dicho que estamos casi por llegar a la curva. El problema es que desde el tema de China y el tema de Asia, sabemos que puede haber un segundo pico. Entonces, probablemente las medidas se han postergado hasta el final de este mes. Se van a abrir paulatinamente las escuelas, los colegios y después los kindergarten, porque los niños también se encuentran en casa. La economía y la salud, hay una gran discusión entre estos dos temas. Los economistas dicen que se debía haber tomado otra medida porque la recesión es muy fuerte. Sí. Bien, ahora hablamos de esta otra pandemia que es la económica. Doctor, usted es ecuatoriano por nacimiento. ¿Cómo ve desde a distancia y brincando de continente, cómo ve la situación en el Ecuador, que ha sido señalado como
pues un desastre en la atención de esta contingencia. La situación del Ecuador es extremadamente preocupante. Ecuador es víctima de 3 pandemias. Ajá. La pandemia del COVID-19, que dio la estocada final en realidad. El Ecuador tiene una gran crisis de corrupción que permitió que todo el sistema de salud fuera totalmente desmantelado. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, justamente de las imágenes que ustedes están mostrando, sí. El anterior gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, ajá, y el actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno, sí, que era el anterior vicepresidente de Correa, se preocuparon para cometer distintos actos de corrupción que están perfectamente documentados por diferentes medios en el Ecuador, y eso hace, por ejemplo, que muchos de los hospitales donde las personas tenían que ir para preguntar que les ayuden, sí, simplemente estaban funcionando a un 30 o un 40% de su capacidad. Y esos hospitales fueron construidos por empresas chinas, Sinohydro, con un sobreprecio del 150 hasta el 200%. Eso se lo realizó en la época del expresidente Correa, sí, donde formaba parte el actual presidente de Ecuador. Bien, hemos visto escenas, recibido información bastante difícil de procesar en relación a qué está ocurriendo con las personas que se infectan de COVID-19. Doctor, usted es criminólogo. Por supuesto, ya hemos comprobado, ya hemos visto y notado, y es evidente que una es la enfermedad, la otra es este asunto de la cuestión económica, la otra es la violencia intrafamiliar. En esta cadena de acontecimientos vinculados, y todos por la parte sanitaria como inicio, ¿cuántos grados irá a subir esto? Dejando de lado lo sanitario, pero la cuestión económica, la cuestión de violencia y otras cuestiones de seguridad que podrían sobrevenir, doctor. ¿Cómo lo observa usted? Las personas en la ciudad de Guayaquil, desesperadas, muchas de esas personas han salido a buscar comida. La mayoría de supermercados, la mayoría están cerrados. Sí. Algunos no, pero algunos están cerrados. Desesperada la gente ha salido a probar, buscar comida, a saquear algunos locales para poder abastecerse. Yo no quiero ser alarmista, pero las imágenes hablan por sí solas. Sí. El día de ayer el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dijo que en Guayaquil se han registrado 6.700 muertos, y hace una semana estaba en las estadísticas oficiales del gobierno del Ecuador apenas 350 muertos. Es impresionante que el gobierno central del Ecuador no haya tenido la capacidad de coordinar el levantamiento de los cadáveres. Las personas tienen el derecho a poder dar una correcta sepultura de los seres queridos. Los han puesto en muchas oportunidades sobre la calle, sí, porque era un foco de infección. La gente está desesperada realmente. Bueno, estas imágenes que estamos viendo, usted nos las proporcionó, las tenemos por ahí en un recuadro. ¿De dónde están tomadas, doctor? ¿Qué es lo que nos dice de estas imágenes? Bueno, ese es uno de los cementerios de la ciudad de Guayaquil. Están algunos familiares que tuvieron acceso, porque no todos pueden estar ahí, tuvieron la posibilidad de mostrar justamente al gobierno del Ecuador y a los medios de comunicación que la realidad es mucho más grave de lo que el gobierno trata de decir. El presidente lo ha dicho, ha pedido disculpas también. El vicepresidente del Ecuador ha pedido disculpas, el presidente del Ecuador ha llamado a la unidad. Yo comparto esa idea, yo también llamo a la unidad de los ecuatorianos a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. Esa es una imagen de una persona que está tratando de sacar a una persona que falleció para poderla enterrar fuera de la ciudad de Guayaquil. Esta que estamos viendo en particular. Efectivamente, porque en la ciudad de Guayaquil había el problema de coordinación y el problema de que mucha de esa gente no se iba a poder enterrar por la cantidad de personas que están falleciendo. Sí, las capacidades de los parques funerarios han sido rebasadas y se están preparando incluso en algunas ciudades para atención, pero sí que fueron rebasadas en Guayaquil principalmente, que se considera el centro de la epidemia en
en el Ecuador. Incluso se habla de que la policía tuvo que extraer 300 cuerpos de los propios domicilios. Habla de que esas personas no tuvieron a dónde ir para atenderse. Así es, correctamente. Y muchas de esas personas han ido a los hospitales con síntomas del COVID-19, pero lamentable, tanto sean hospitales públicos o privados. Ajá. Muchos de ellos han negado la ayuda a que tienen derecho los ecuatorianos. Bien, doctor, finalmente, en toda esta serie de acontecimientos, y ya hablando en términos, pues no solamente del Ecuador, sino de la nueva normalidad, sí, pues tendremos que entrar en un nuevo orden de normalidad, no el que teníamos anteriormente. ¿Cómo ve usted en esta cadena de sucesos hacia dónde vamos a llegar teniendo una crisis sanitaria, una crisis económica, está manifestándose una crisis emocional y de esto deriva la violencia familiar? Hay cuestiones de delito que se han estado manifestando dependiendo de las regiones. ¿Hasta dónde alcanza a ver usted la entrada de una nueva normalidad? Bueno, es para nosotros y para mí es muy claro que va a haber un mundo antes del coronavirus y después del coronavirus. Ajá. Es muy importante tratar de entender que necesitamos de todos. Solo vamos a poder salir de esto si escuchamos lo que los expertos nos recomiendan, la distancia, si respetamos el hecho de mantenernos en nuestras casas en la medida que sea posible. Y es importante entender que los organismos multinacionales han cobrado más relevancia que nunca. Cada país individualmente no ha podido generar una respuesta ante esta pandemia global. Es muy importante entender que la coordinación de información, que fue lo que falló al inicio desde China, se pueda mejorar. Necesitamos conjuntamente trabajar para encontrar solución a este problema. Bien, bueno, le dije que finalmente, pero ahora sí ya finalmente, ¿qué apoyos están recibiendo las pequeñas y medianas empresas, los negocios? Bélgica es una ciudad de turismo también. ¿Qué apoyo están recibiendo por parte del ministerio o por parte del gobierno de Bélgica? El gobierno de Bélgica ha decidido postergar el pago de impuestos de las empresas medianas y pequeñas. También las empresas tienen la posibilidad a su personal de pagarles el 70% de sus ingresos, lo que se dice un desempleo técnico. Ajá. Lo que significa es el gobierno de Bélgica está tratando de coordinar tanto en el sector público y privado constantemente conversaciones, porque es la única forma que van a encontrar una solución. Las personas pueden y tienen la posibilidad de pedir una ayuda económica del gobierno, siempre y cuando estén formalmente inscritas, y eso es en Bélgica sobre el 70%. Bien, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada Ernesto Rodríguez Amari, doctor Ernesto Rodríguez Amari, quien es criminólogo y especialista en ciencias internacionales. Muchas gracias. Le deseamos la mejor de las suertes y estamos en contacto, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias por la invitación. Bien.